Listo. A ver, vamos a iniciar la segunda parte de circunferencia. ¿De acuerdo? Ya hemos visto el tema de circunferencia, sus propiedades fundamentales, ¿no? Ya hemos visto sus propiedades fundamentales, ya hemos visto el teorema de Poncelet, el teorema de Pitot. Ahora vamos a ver la segunda parte de la circunferencia. En esta segunda parte vamos a ver qué ángulos se forman dentro y fuera de la circunferencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hablar del primer ángulo que se forma dentro de la circunferencia. Se llama ángulo central. ¿Por qué se le llama ángulo central, profesor? Exacto. Porque en pocas palabras está en el centro de la circunferencia. Es como dice ahí su concepto, ¿no? Es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. A ver, vamos a dibujar la circunferencia, por favor. Préstame atención, ¿ah? Mira, acá está, disculpa, todavía no copio, no he dicho que copien todavía, prefiero que me presten atención cuando venga el examen para que estés atento ahí. A ver, mira, esta es la circunferencia, ¿cierto? Listo. Acá está el centro. Normalmente al centro, ¿qué letra se le pone? O, letra O, listo. Ángulo central, ¿qué dice el concepto? Es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Quiere decir, profesor, que a partir del centro se va a formar un ángulo, mira, un ángulo así, mira. Puede estar aquí o puede estar en cualquier lado, ¿ah? No necesariamente aquí nada más, ¿ah? Puede estar en cualquier lado de la circunferencia. Mira, se ha formado un ángulo, ¿sí o no? Sí, profesor. ¿Y este ángulo dónde está? En el centro de la circunferencia. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Pregunta. Estos lados del ángulo, estos lados que están aquí, este lado de color verde y verde, ¿qué son? Radios. Muy bien. Quiere decir que OA, mira, que OA y OB, ¿qué son? Radios. Esto es radio y esto es radio. Listo. Pregunta. Esto desde A hasta B, ¿qué es? No, desde A, desde el punto A hasta el punto B, ¿qué es? Arco, arco, arco. Esto es un arco. Listo. ¿Qué dice el ángulo central? Escúchame, ¿ah? Primero, para que sea ángulo central, ¿de dónde tiene que nacer o partir? Del centro de la circunferencia. ¿Para qué? Si yo veo un ángulo que sale del centro de la circunferencia y está formado por dos radios, ¿qué digo? Que si este ángulo central vale alfa, el arco AB que forma el ángulo también va a valer alfa. ¿Cómo así, profesor? Que si ese ángulo, por ejemplo, vale 30 grados, ¿cuánto vale el arco AB? 30 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Pero date cuenta, mira cómo se está formando el ángulo central, ¿ah? El ángulo central se forma ¿por dónde? Parte del centro de la circunferencia y está formado por dos radios. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Lo que no sabe es nadie que todo lo que está haciendo estoy grabando, ¿no? Vamos a ver cuando venga su mamá. Ya, entonces, vamos a poner los elementos de esta primera propiedad de ángulo central, ¿ya? O es centro. ¿De acuerdo? ¿Todo de acuerdo que O es centro? Sí, acá está el O es centro. ¿Qué más podemos decir? Los elementos. Radio, ¿quiénes son los radios? No, pero ¿cómo se llaman? OA, mira, mira, mira. OA, OA, ¿y quién más? OB. Ellos son radios. Ah, ya, profesor. Entonces también hay radios. Radio OA y radios OB. ¿Está bien? Listo.
¿Qué más hay? Arco, muy bien. ¿Cómo se llama el arco? ¿Cómo no? Piaca. El arco mide alfa, sí, pero ¿cómo se llama? AB. Correcto. Arco AB. Muy bien. Ahí está de color. Acá no hay cuerda. Acá está el arco AB, mira. Este es el arco AB. Vamos a poner el color azul justamente, ¿ya? Ahí está. Ahí está el arco AB. Silencio, por favor, ¿ya? Silencio, silencio. El arco AB. Entonces, ¿qué se cumple en esta propiedad, chicos? ¿Qué se cumple? A ver, si yo encuentro un ángulo central, ¿qué se está cumpliendo con lo que te acabo de explicar? ¿Qué se cumple? ¿Qué se cumple cuando encuentro un ángulo central? ¿A qué será igual ese ángulo central? Al ángulo, no, pero ¿a qué será igual? Pues, ¿a qué será igual? ¿Qué hemos aprendido ahorita? ¿Qué te he explicado? Que si el ángulo central mide 30, ¿quién más mide 30? El arco. Entonces, tenemos, escucha, tenemos lo siguiente, que la medida, mira aquí, que la medida del ángulo AOB, es decir, este ángulo, ¿a quién es igual? A la medida del arco AB. Ah, ya. Si el ángulo central mide 40 grados, ¿cuánto mide el arco? 40 grados. Si el ángulo central mide 50 grados, ¿cuánto mide el arco? ¿Cuánto? 50. A ver, si me has entendido. Pregunta. Pregunta. Si esto mide 50 grados, ¿cuánto mide este arco de aquí? Así. ¿Por qué mide 50 grados? ¿Medirá 50 grados este arco de aquí? Porque 50 mide todo el arco. A ver, ¿se cumplirá lo que te acabo de explicar? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Exacto. Profesor, no va a medir 50 el arco. ¿Por qué? Porque el ángulo no está en el centro. Entonces, no se está cumpliendo ¿qué cosa? El ángulo central. Para que se cumpla el ángulo central, ¿el ángulo de dónde debe salir? Del centro. Es decir, el ángulo debe estar aquí. Ojo, el ángulo puede estar así también para arriba, no hay ningún problema. Lo único que debe salir de dónde? Del centro. ¿Ya? Si esto vale 30 grados, el arco también vale 30 grados. Nos voy a cambiar de sitio, ¿ah? Ya, silencio, silencio, silencio. ¿Se entendió el ángulo central? ¿Sí? ¿Se entendió sobre el ángulo central? ¿Sí o no? Para volver a explicar si no. Listo, continuamos. Muy bien, chicos del Zoom, gracias por comentar. A ver, segundo ángulo. Ángulo inscrito. Por favor, presta atención, no te distraigas. ¿Ya? Ángulo inscrito. ¿Cuándo se le llama o cuándo se le considera ángulo inscrito? ¿Cuándo? A ver, vamos a poner aquí el concepto. Por favor, presta atención. ¿Ya? Vamos a ver cuándo se le considera ángulo inscrito. A ver, dice la teoría, es aquel ángulo cuyo vértice, ¿dónde se encuentra? En un punto de la circunferencia, ya no en el centro, ¿ah? En cualquier punto de la circunferencia. ¿Y está formado por cuánto? Por dos cuerdas. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Te explico, mira. Acá está la circunferencia, ¿cierto? Listo, dime. Los cuerdas se refiere a que irían para acá y para acá. Exacto, esa es cuerda, esa es cuerda. A ver, ángulo inscrito. Profesor, ¿cómo se forma el ángulo inscrito? Dice que se forma, escucha, en cualquier punto de la circunferencia. Puedo tomar cualquier punto. Y ahí se va a generar ¿quién?
el ángulo inscrito. En cualquiera de esos puntos yo puedo crear un ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a tomar que sea este punto de aquí. Listo. Aquí se va a generar el ángulo inscrito. ¿Pero cómo se va a generar? A partir de dos cuerdas. Trazo una cuerda y trazo otra cuerda. Ahí está. ¿Qué he formado? Un ángulo inscrito. Vamos a poner ángulo beta. Claro. El ángulo central parte del centro y el ángulo inscrito parte de cualquier parte de la circunferencia. O se forma, ¿cómo que cambia? Por eso, así es lo que estoy explicando. ¿Ya? ¿Se entendió cómo se forma el ángulo inscrito? Sí, ¿cierto? Listo. Ahora, observa, observa, observa. Mira, vamos a poner que este sea el punto P, ¿de acuerdo? Y acá sea el punto C y acá sea el punto D. ¿Ya? Listo. Escucha, por favor, punto C, punto D y punto P. A ver, escucha, escucha. Pregunta, ¿este ángulo inscrito, aparte de ser un ángulo, qué también te forma o qué también te limita? ¿Cómo se llama esto? Un arco, correcto. De C, todo esto de aquí, por favor escuchen, todo esto de aquí, ¿qué es? Un, un arco, ¿cierto? Todo esto de aquí es un arco. Ahora, ¿cuánto medirá ese arco? Te explico. Si el ángulo inscrito vale beta, el arco va a valer 2 veces beta. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si el ángulo inscrito vale 40 grados, ¿cuánto medirá el arco? El doble, 80 grados. ¿De acuerdo? Cuando es un ángulo 360 es toda la vuelta completa de la circunferencia. A ver, profesor, si tengo el ángulo inscrito que vale 60 grados, ¿cuánto vale su arco? 120 grados. Listo. ¿Siempre va a ser el doble? Sí, siempre va a ser el doble. A ver, si te dice que el arco vale 70 grados, el arco, ¿cuánto vale el ángulo? Ahí te agarré. ¿Cuánto vale el ángulo? 35, correcto. Al revés, pues, ¿no? Al revés, pues, ¿sí o no? La mitad, ¿sí o no? Claro, si te dan el ángulo, si te dan el ángulo que vale 40, el arco vale el doble, ¿sí o no? El ángulo, escuchen, si te dan el ángulo escrito 40, el arco vale el doble. Pero si te dan el arco como dato al revés, ¿cuánto vale el ángulo? La mitad, ¿no? 65. ¿Sí o no? Listo. Ya está. A ver, entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué podemos definir aquí? Podemos definir entonces, ¿qué cosa? Que el ángulo que está ahí, el ángulo CPD, el ángulo CPD, el ángulo, vamos a poner aquí, CPD, ¿qué es? Un ángulo inscrito, ¿cierto? El ángulo que está ahí, este ángulo que está aquí, miren, ve, CPD, este ángulo CPD es un ángulo inscrito, ¿cierto? Listo. ¿Qué más podemos decir? Que la medida del arco que está ahí, ¿cómo es? ¿El doble, sí o no? Esta medida del arco es el doble. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Que la medida, escuchen, que la medida del arco AB, perdón, acá será CD, ¿sí o no? Acá es CD. Acá le hemos puesto cambiar de nombre. CD es igual a la medida del ángulo, al doble de la medida del ángulo, CPD. Ahí está. Ya está. ¿Ya? ¿Listo? Listo, muy bien. Ahorita vamos a subrayarlo acá. Esto vamos a ponerle un jueves. No copien, no copien.
¿Quién? ¿Quién? A ver, copian hasta aquí, por favor, ¿ya? Copian hasta aquí, copian hasta aquí. Ponga la fecha de hoy día, ¿ya? Estamos viernes 25 de noviembre del 2022. ¿De acuerdo? Ya hemos visto dos tipos de ángulos. Ángulo central, que se genera en el centro de la circunferencia. Ángulo inscrito, que se genera en cualquier parte de la circunferencia. Y vamos a ver ahora el ángulo interior, ¿no? ¿Cómo es interior? Que está dentro. Obviamente no va a ser ni central, no va a ser ni inscrito. Va a ser un ángulo diferente, ¿cierto? ¿Qué dice el concepto? Es aquel ángulo que está formado por dos rectas secantes. Escucha, está formado por dos rectas secantes que se intersectan en el interior de una circunferencia. A ver, ¿cómo es esto, profesor? A ver, escúchame, ¿ah? Presta atención, ¿ah? Mira, acá yo tengo la circunferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Vamos a trazar dos rectas secantes. Observa, una recta secante. Pregunta, ¿por qué se le llama secante a esta recta? ¿Por qué es paralela? Pues no, ¿por qué se le llama secante a esta recta? Eso hicimos en teoría. Porque está chocando en dos puntos. Correcto. Acá hay una recta secante. ¿Por qué? Porque está chocando en dos puntos. ¿En qué punto está chocando? Vamos a ponerle aquí. Punto A, punto B. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle en letra, ¿ya? Punto A y punto B. Profe, ¿pero cómo se forma el ángulo interior? Trazando dos rectas secantes. Me falta otra más. A ver, trazamos otra más. Mira, acá hay otra recta secante. ¿Por qué esa recta secante? Porque también choca en dos puntos. Aquí y aquí. Vamos a poner letras. ¿Ya? Ahora vamos a borrar este de aquí para que vaya en orden, ¿ya? A, este va a ser B, este va a ser C y este va a ser D. Listo. Si tú te das cuenta, estas dos rectas secantes chocan en un punto, ¿sí o no? ¿En qué punto chocan? En este puntito de aquí. Ojo, no es el centro, no es el centro, ¿ya? No te vayas a confundir que es el centro, no es el centro. Vamos a ponerle punto P. ¿De acuerdo? Listo. Y si dos rectas se intersectan, aparte de chocar en un punto, ¿qué están formando? Ángulos, mira, ángulo aquí, ángulo aquí, ángulo aquí y ángulo aquí. ¿Cierto? Muy bien. Yo me voy a concentrar en este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? A ver, profe, si a mí me piden este ángulo, por ejemplo, X, ¿cómo hallaría este ángulo X? Por favor, presta atención, ¿ah? ¿Cómo hallaría este ángulo X? Vas a hacer lo siguiente, escucha, vas a sumar la medida de este arco, la medida de este arco, no copien, por favor, ¿ah? Después van a estar perdidos, ¿ah? Escuchen, van a sumar la medida de este arco, alfa, ¿más quién? Alfa, ¿más quién? Escuchen, por favor, miren, más la medida de este arco de aquí. Por favor, silencio. Silencio. Más la medida de este arco de aquí, que vamos a ponerle beta. Alfa más beta, y lo vamos a dividir entre 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ah, que están distraídos, pues están conversando. Profe, ¿cómo hallo? Escuchen. ¿Cómo hallo este ángulo X? Escuchen. Caramba, escuchen. Profe, ¿cómo hallo este ángulo X? Sumando los arcos que están a los costados del ángulo X. Es decir, si yo quiero hallar este ángulo X, ¿qué voy a sumar? Este arco más este arco y lo divido entre 2.
Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando yo quiero hallar un ángulo interior, ¿qué sumo? Los arcos que están a los costados de ese ángulo. Por ejemplo, si a mí me piden hallar este ángulo, por ejemplo, Y, ¿qué sumo? ¿Este arco más este arco? No. Voy a sumar los arcos que están a los costados. Es decir, voy a sumar este arco más este arco de aquí y lo divido entre 2. ¿Se entendió? Vuelvo a explicar. Profesor, si a mí me piden hallar este ángulo interior, ¿qué hago? ¿Qué sumo? Los arcos que están a los costados de ese ángulo interior. Por eso estoy sumando el arco alfa más el arco beta y lo divido entre 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Entonces, este es el ángulo interior. ¿Qué más tenemos que ver? El ángulo exterior. Si el ángulo interior se forma dentro de la circunferencia, ¿dónde se va a formar el ángulo exterior? Fuera. ¿Sí o no? Claro, es lógico pensar que el ángulo exterior se va a formar afuera. Entonces, ¿cómo se formaría el ángulo exterior? ¿Cuál sería su concepto? A ver, su concepto sería el siguiente. Dice, es aquel ángulo formado ¿por cuánto? Por dos rectas secantes que se intersectan dentro, dice, que se intersecta en el exterior de la circunferencia. O sea, pues, a ver, así es, así es. A ver, profe, ¿cómo sería entonces? Te explico. Presta atención, ¿ah? Presta atención, ¿ah? A ver, tengo aquí la circunferencia. Listo. ¿Qué dice? ¿Cuántas rectas secantes tengo? 2. Vamos a trazar 2 rectas secantes de color azul, ¿ya? Una recta secante y otra recta secante. Mira, son 2 rectas secantes. Escuchen, pero ¿qué está pasando con esas 2 rectas secantes? Me están formando un ángulo exterior X. ¿De acuerdo? Y como ya tú sabes, como son rectas secantes, a ver, Palma y Snyder, silencio. Como son rectas secantes, chocan en 2 puntos, ¿sí o no? Listo. ¿Qué decimos para hallar X? Fácil, mira. Este X vas a hacer lo siguiente. Vas a restar este arco, el más grande. Vamos a ponerle arco alfa. Vas a restar este arco alfa. ¿Menos quién? Menos el arco que está aquí, el más chiquito que está aquí, beta. Ahora vas a restar, ya no vas a sumar. Y lo vas a dividir entre 2. Profe, ¿se parece a la fórmula anterior? Claro, solamente que acá se resta y en el otro se suma. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, acá falta beta, ¿no? El arco beta. Listo. Copien hasta ahí, por favor, la primera parte, segunda parte, ¿ya? Ahora te voy a prestar la lapicero de rojo un ratito, espera. A ver, importante. Mira, ¿qué pasa si yo tengo una circunferencia, ¿de acuerdo? Pero al ser circunferencia se han trazado 2 rectas tangentes, ¿ya? Mira, se han trazado 2 rectas tangentes. Profe, ¿cómo sé que son tangentes? Porque solamente chocan en un punto de la circunferencia, ¿de acuerdo? Vamos a decir que este punto A es el punto tangente y este punto B es el punto tangente. Y este punto externo es el punto P externo. Listo. ¿Qué importante es esto? Porque mira, cuando tú tengas una circunferencia, 2 rectas tangentes que te forman un ángulo externo alfa, tú vas a decir, profe, si tengo 2 rectas tangentes y un ángulo alfa externo, entonces yo puedo decir que ese ángulo externo alfa más ¿quién?
más este arco que está aquí, desde A hasta B, todo este arco de aquí, vamos a ponerle beta, más todo ese arco de aquí beta, ambos ángulos, o ambos, el ángulo y el arco, siempre van a sumar 180 grados. O sea, cada ángulo y vete. Van a sumar 180. Por ejemplo, miren aquí, si este ángulo vale 70 grados, silencio, ¿cuánto valdrá el arco? Si este ángulo externo, silencio, si este ángulo externo vale 70 grados, este arco va a valer 110 grados. ¿Por qué? Porque, silencio, silencio, silencio. Porque el ángulo más el arco que está aquí van a sumar siempre 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se cumple eso? Cuando hay una circunferencia con sus rectas tangentes y las rectas tangentes forman un ángulo externo. Y ese ángulo externo más ese arco que forman sale 180 grados. Copia esa parte importante para hacer ejercicio. A ver, hice el ejercicio número 1. Calcula X si O es centro. A ver, te está pidiendo calcular X y te dice que O es centro. Dice que este puntito O es el centro. Listo. ¿Qué hemos aprendido? Que cuando hay un ángulo formado desde el centro, ¿cómo se llama ese ángulo? Ángulo central. ¿Y qué hemos aprendido? Que si tengo un ángulo central, por ejemplo, este ángulo de 70 grados, ¿cuánto valdrá el arco? ¿El doble? ¿El doble? No. Cuando es ángulo central, el ángulo que está aquí va a ser igual a la medida del arco que está aquí. Es decir, si este ángulo vale 70, el arco también va a valer 70 grados. Entonces, si el arco vale 70 grados, ¿cuánto también vale? Exacto, ¿no? Profesor, entonces podemos decir que X más 20 grados es igual a 70 grados. Ahora ese 20 pasa a restar. 70 grados menos 20, X es igual a 50. 50. ¿Listo? Facilito. Listo. Profesor, siguiente. ¿Qué dice aquí? Calcula el valor de X. A ver, profesor. Sí. Profesor, ¿qué puedo notar en este ángulo de aquí? ¿Es un ángulo central? No, porque no sale del centro en la circunferencia. Entonces, ¿qué es? Un ángulo inscrito. Profesor, ¿y qué hemos aprendido? En el ángulo inscrito, si esto valía alfa, ¿cuánto debía valer todo esto de aquí? 2 alfas, ¿sí o no? Esto valía 2 alfas. Por ejemplo, y si esto vale 60, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? 30, profesor. La mitad, ¿sí o no? Entonces, si esto vale 60, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? 30. Ah, profe, entonces este ángulo de aquí debe valer 30 grados. Pero ¿quién también vale 30 grados? 3x. Entonces, 3x ¿a qué es igual? A 30. 3x es igual a 30 grados. Profe, el 3 pasa a dividir 30 entre 3. ¿Cuánto vale el x? X vale 10 grados. Ya está. Profe, ¿por qué vale 30 este ángulo? Correcto, porque si esto vale 60, el arco vale 60, el ángulo vale la mitad de ese arco. Si el arco vale 60, el ángulo vale la mitad. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 30. Pero al ser 30, también ese ángulo me dice que vale 3x. Ah, entonces ambos cantidades, ¿cómo debe ser? Iguales. Por eso acá le igualado. 3x es igual a 30 grados. ¿Está bien? Listo. Listo. Otro.
Calcula el valor de X. Profe, ¿dónde está X? X está aquí. Pregunta, ¿cómo se llama este tipo de ángulo? Ángulo interior, porque está formada por dos rectas secantes. ¿Qué hemos aprendido en el ángulo interior? Observa. Hemos aprendido lo siguiente, que si yo tengo una circunferencia y se traza dos rectas secantes y me piden hallar este ángulo X, ese ángulo X ¿a qué va a ser igual? A este arco alfa, alfa, más quién, más este arco beta, entre dos. Es decir, la suma de los arcos que están a los costados de quién, del ángulo. Acá está pues en el gráfico. Entonces, X, ¿a qué es igual? A los arcos que están a los costados del ángulo. Sería 70 más 40 entre 2. 70 más 40 entre 2. ¿Cuánto es 70 más 40? 110. ¿Y 110 entre 2? 50 y 55. 55. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, copia por favor estos 3 ejercicios y los siguientes son para ti, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio? Emily, mira adelante, Estrella. A ver, me piden calcular teta. ¿Quién es teta? Este arco de aquí. Mira, 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 por favor. Desde A, desde B hasta C. Este arco vale teta. Me piden calcular este arco de aquí. Listo. Profe, pero ese arco, ¿quién me va a ayudar a resolver este arco de aquí? Observa, profe, mira, mira, si este arco vale teta, teta, ¿quién te va a ayudar a resolver? Mira este ángulo de aquí, mira este de aquí. ¿Qué ángulo es este? Ángulo inscrito, profesor. Inscrito. Es decir, si este vale teta, ¿cuánto valdrá este arco? Teta medios. ¿Sí o no? Ah, ya, profesor. Ya, más o menos, más o menos. Entonces, hallando este ángulo de aquí, yo puedo hallar el valor de teta. ¿Por qué? Porque es un ángulo inscrito. Ahora, ¿cómo hallo ese ángulo? Mira, si esto vale 90, el de aquí también vale 90, ¿sí o no? ¿Y qué triángulo tienes aquí? Un triángulo rectángulo. 40 más ¿cuánto? Te da 90. 40 más ¿cuánto te da 90? Más 50, ¿sí o no? Es 50. decir, 40 más 50 te da 90. Y mira, ya tienes este ángulo que vale 50. Y como es un ángulo inscrito, si él vale 50, este arco vale el doble, ¿sí o no? ¿Cuánto valdrá teta entonces? 100. Entonces teta va a valer 100 grados. ¿Por qué, profesor? Por el ángulo inscrito. Por el ángulo inscrito. Desde aquí hasta aquí está el ángulo inscrito. ¿Está bien? Nada más. ¿Sí terminó? Ya terminó el ejercicio. A ver, copien por favor hasta ahí. Son como que A ver, 40. no lo entiendo mucho, te explico. No, ya, profe. En pocas palabras, Estamos cerquitos, el arco, en pocas palabras, te daban así, mira, ve. Si él vale 50, como es un ángulo inscrito, acá está 50, ¿cuánto valdrá este arco de aquí? estamos cerquita, amigo. ¿Cuánto valdrá este arco de aquí? Profe, si él vale 50 por ángulo inscrito, este ángulo vale 100 grados. Y es lo que acabo de poner aquí, ¿no? Pero no,
Otros 2 puntos. A ver, profesor, ¿cómo se resuelve este ejercicio de aquí? Mira, te dije que acá hay dos formas, bueno, vas a hacer dos pasos. Uno, ángulo central, observa, ángulo central. Y dos, ángulo inscrito. Vuelvo a repetir, uno, ángulo central. Ya. Uno, ángulo central. Silencio. Dos, ángulo inscrito. Profesor, ¿cómo que ángulo central? Mira, observa aquí. Por eso he puesto dos circunferencias para que observes. Acá está Q, acá está P y acá está tu ángulo central. Acá está O. ¿Cuánto vale este ángulo central según tu ejercicio? 130. ¿Y qué hemos aprendido en la teoría? Que si tengo un ángulo central, ¿cuánto vale este arco? También vale 130. Listo. Hasta ahí está bien. Listo. Ya trabajé con el primer ángulo central. ¿Qué te falta trabajar? Con el ángulo inscrito. A ver, nuevamente. Acá está el mismo Q, acá está el mismo P y acá está el ángulo inscrito. Listo. X. Pero como ambos ángulos comparten el mismo arco, si esto valía 130 para el ángulo central, para el ángulo inscrito, ¿esto cuánto valdrá? También 130. ¿Y qué hemos aprendido? Que si esto vale 130, el ángulo inscrito, ¿cuánto vale? La mitad. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? A 130 entre 2. ¿Cuánto vale X? 65 grados. Y eso no podías hacer tan sencillo aplicando dos ángulos, te dije. A ver, uno último. Uno último. 3 puntos, ¿ah? 3 puntos. Pero va a ser difícil. ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Les voy a decir que van a aplicar. Escuchen. ¡Ya sabía! Primero apliquen ángulo exterior y luego aplican ángulo interior. Ya está. Ángulos. Un ángulo exterior que estaba por dos rectas tangentes. ¿Ah? En el baño. Lávanse la mano. A ver. Si esto valía, por ejemplo, alfa, estrella, ¿qué haces allá? Divide bien. Suma bien. ¿Qué vas a sumar? A ver, profesor, si yo tenía una circunferencia y dos rectas tangentes, si este ángulo exterior valía alfa y este arco valía beta, ¿cuánto sumaban los dos juntos según lo importante? 180. Entonces, en tu ejercicio te dice que este ángulo vale 70. Entonces, si este vale 70, ¿cuánto valdrá este arco de aquí? 110 grados. ¿Por qué? Porque ambos deben sumar 180 grados. Ah, quiere decir entonces, profesor, que si me piden este ángulo interior X, que está aquí, le paso cuarta parte, y este arco, ¿cuánto vale? Está mal. Profesor, si este arco de aquí, ¿cuánto he hallado? 110. Acabo de hallarlo, ¿sí o no? 110. ¿Cuánto vale este arco? Dice mi ejercicio, 50. Profe, ¿cómo es para hallar el ángulo interior? Ah, ya, era ángulo interior X, la suma de los dos arcos que están a los costados, es decir, mira Roger, 110
más 50, 110, vamos a ponerlo aquí porque no va a alcanzar espacio, 110 más 50 grados entre 2. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo interior X? 160 entre 2, ¿cuánto es? 80. Entonces, X vale 80 grados. Eso era lo que tú tenías que hacer. Copien, por favor, ese ejercicio de ahí. Bien, ¿alguien del Zoom tiene alguna pregunta?